Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos comenzando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos iniciando esta semana ya la cuarta del tiempo ordinario, después de haber celebrado con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, estos momentos fuertes, como dice la Iglesia, los momentos de nuestra pedagogía litúrgica, cómo actúa Dios en nuestra vida, el tiempo de Adviento. Yaburosa Pucay Ñandeyara, o mañana de Apuitepe, o ime mañana en día lleva. Y cómo y en nuestro tiempo ordinario. Ese niño que ha nacido tiene que crecer, crece en una familia, la familia es la comunidad, somos nosotros. Vamos a escuchar entonces lo que Dios hoy nos invita a reflexionar y sobre todo a comprometernos en este domingo, que ya es el cuarto del tiempo ordinario. Escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Leemos del libro del Deuteronomio, capítulo 18, del 15 al 20. Moisés dijo al pueblo: El Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Lo haré surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Esto es precisamente lo que pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni miraré más este gran fuego, porque de lo contrario moriré. Entonces el Señor me dijo: lo que acaban de decir está muy bien. Por eso suscitaré entre sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en tu boca y él dirá todo lo que yo le ordene. Al que no escuche mis palabras, las que este profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Y si un profeta se atreve a pronunciar en mi nombre una palabra que yo no lo he ordenado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Queridos amigos, entonces así estamos con el libro de Deuteronomio, cuarto domingo ya de este tiempo ordinario. Estamos viendo los otros elementos, Maesha Papeña de Chara, Ñanerenoi, ¿verdad? Samuel, ¿se acuerdan? Esa vocación tan linda. Y después nos iba enseñando también a expandir este evangelio del Señor. Jonás, anunciar, convertirse, reconciliación. A este día, en este cuarto domingo, ya nos está diciendo algo más, ¿verdad? Que es justamente la organización de una comunidad. Coabe dice entonces Ñandeña mañana, ya es Sara, que solamente con una linda organización eclesial, una linda organización comunitaria, nosotros podemos vivir. No nos olvidemos, queridos hermanos, a pesar, fíjense que muchas veces nosotros tenemos una mentalidad muy capitalista. Todo esto son mentalidades, son actitudes nuestras. Cuando estoy hablando de mentalidad capitalista, son los efectos justamente que quedan en nuestra sociedad de mucho egoísmo de lo privado. Yo. A pesar de que esto también fue evolucionando hoy en día, se habla también, recuerdan, de una responsabilidad social, decimos, que es muy interesante. Pero algunos hacen ojos cerrados a esa responsabilidad social. ¿Por qué te habla justamente de esto? Y te está hablando porque nosotros vivimos en comunidad. Yo recuerdo que incluso, ¿verdad?, en las universidades hay una de las cosas elementales y fundamentales que le piden a toda universidad, que tienen que hacer también un trabajo, una acción social, ¿verdad?
de todo lo que se va aprendiendo, educando, poner en práctica esa sabiduría, ese conocimiento, ese descubrimiento a favor de la sociedad, a favor de la comunidad. Y en este caso siempre, lastimosamente, en este caso, nosotros decimos, para trabajar con los pobres ya es. Pero en realidad, no tendría que existir luego entre nosotros el pobre, el ignorante, el que es dejado de lado. Si existen esas cosas y si nosotros hablamos mucho de eso, quiere decir que ya de por sí estamos enfermos. De esa cuaína que estamos mal. Bueno, entonces, aquí nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio, que ya su nombre lo dice, segunda ley. Va a ir la por la segunda ley porque justamente quiere decir que con esa primera ley no fue suficiente. Teraña entendía, ahí anda yayapo por ahí, la yayapo era cuesquina curirae. Eso es. Entonces, Deutero, segunda ley. Necesitamos hacer una enmienda o necesitamos hacer un cambio para que podamos responder a lo que verdaderamente el Señor quiere. ¿Y qué nos dice aquí? Voy a tener que suscitar, interesante. Suscitaré un profeta como yo entre ustedes. Lo hará surgir de entre ustedes. Y por eso yo decía al comienzo que es importante nuestra organización. Si el Señor hará surgir entre nosotros a ese profeta, quiere decir peñende apeteño zetajina. Apeaco dice hina ñandela ñamoita en este mundo. Ñandela ñamoita hina aquí, frente a nuestra comunidad, los valores esenciales y fundamentales que Dios nos quiere regalar, pero desde un aspecto bien encarnado, bien histórico, bien de nuestro contexto histórico, de nuestro contexto de vida. ¿Por qué el Señor tiene que suscitar a alguien de entre nosotros? Porque queridos amigos, y no solamente, ¿verdad? Porque somos nosotros los que conocemos nuestra propia realidad. Ojalá que todos conociésemos nuestra propia realidad en la que vivimos y no vivamos, como se suele decir, en un globo o dentro de una botella. Lleva no a la dignidad verdadera de los hijos de Dios. Hay que tocar esta realidad. Nosotros también, yo recuerdo que visitando así algunas familias me doy cuenta que le educan a sus hijos en los colegios, en los colegios top. Pero eso es también meterlo dentro de una botella, dentro de un globo, porque después ya comienzan a decir, bueno, y ahí no son como los hijos de los otros, ¿verdad? Como los hijos que se antes que tienen ahí una maestrita peaníndole guay ni peani amor. Eso, queridos hermanos, está demostrando que nos falta hacer esto que dice aquí. Yo suscitaré entre ustedes, de ustedes mismos, suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre sus hermanos, y es a él a quien ustedes escucharán. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Ñaños en Dumígena, upeanaco en la tendotalla. Para esto, queridos hermanos, nosotros nos ponemos y tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que entender que Dios actúa de esta manera y que esta es nuestra gran responsabilidad. Es decir, Dios se manifiesta siempre de una manera encarnada. Dios se va a manifestar en nuestra historia. Si somos cristianos, tenemos que saber que pisar la realidad, pisar tierra, la brasileña es penuchón, la brasileña penuchón, pisar tierra, es poco alleva. En encaramá venían de yarareje, pero mejor en encaramata venían de yarareje. Desde la realidad, desde la sensibilidad. Es un Dios que toca al enfermo para sanar. Quiero sanarte, queda curado. Y lo tocó. Entonces significa una verdadera encarnación. Si queremos cambiar la realidad, dejemos de vivir en las nubes, dejemos de vivir en una botella, dejemos de vivir dentro de un globo. Vamos a vivir de acuerdo al Evangelio del Señor, que nos llama a una reflexión y sobre todo a una responsabilidad espiritual que nos lleva a la responsabilidad social.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo, ya estamos en el cuarto del tiempo ordinario. Ya vuelvo hasta Ina, y esto sobre todo el Señor hoy nos está diciendo, ¿saben qué? Yo dejo todo en las manos de ustedes. Yo les voy a poner a uno que sale del medio de ustedes, que va a ser el responsable. Miren que esto es lo que nosotros le llamamos justamente la política, ¿verdad? El que entiende bien, el que tenga oídos que oiga, es el añade evangelio. El Señor pone en nuestras manos. Hay mucha gente que mira hacia arriba simplemente esperando de las nubes que vengan los cambios. Y después sigue votando por cualquiera, después sigue pidiendo que vengan los cambios. Y después le vota otra vez ese corrupto y sigue pidiendo que venga de lo alto el cambio. Ya, va a ver. Que sigue dañando, anda ya lee, pon ahí la Biblia. Ya lea al estilo protestante, todo cae de arriba. No, queridos amigos. La palabra de Dios llega desde arriba al corazón del hombre. Hoy queda veñando de hombre. Tiene que cambiar. Domingo pasado nos llamaba a la conversión, ¿se acuerdan? A través del libro de Jonás, a través del Evangelio de San Marcos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Adhiéranse a la buena noticia. Bueno, todos estos elementos con Anga Yagueroguatágina. ¿Por qué? Y porque nos dice, primera lectura de hoy, yo voy a suscitar de entre ustedes a quien les voy a poner delante. Y está bien eso. ¿Por qué? Y porque son ustedes ahora los que son responsables. Pero cómo la pena es decir, la inteligencia para darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Ustedes también, queridos amigos, tienen ya también la libertad para tomar decisiones sobre lo que han decidido de su discernimiento. Esa es tu libertad. Tenemos nuestra voluntad para hacer Anila Ñaneñereiti. Anila ya la promesa de y luego, sobre todo, queridos amigos, tenemos el amor, es decir, esa caridad que nos mueve. Hoy, queridos amigos, entonces, esta segunda lectura, ¿verdad?, que estamos escuchando del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer. Y así su corazón está dividido. También la mujer soltera, lo mismo que la virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor.
Queridos amigos, qué lindo entonces lo que estamos escuchando de esta carta, ¿verdad?, que escribe San Pablo. Y veamos un poquitito, ¿qué es lo que quiere decir, verdad? El que tiene mujer se preocupa siempre de agradar a su mujer. El que está casado se preocupa siempre de agradar entonces a su familia. Esto simplemente nos quiere dar a entender, queridos amigos, no tomarlo de una manera literal simplemente y quedarnos con esto, sino que mirar las actitudes. Que la palabra de Dios siempre nos enseña a mirar nuestras actitudes. Ella pañante lleva yareco hañamo y peñane ame ñamo y peñane con asome upeñan de yarañe oguero guatana verañanderecoe. ¿Cómo nosotros vamos a pensar? ¿Cómo nosotros vamos a elucubrar? Amba esa pañante entonces ella pota hina peñan de yara yerure añande. Aquí sencillamente nos está pidiendo un compromiso serio. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Es decir, nosotros tenemos que, a pesar de estar casados, a pesar de tener nuestros hijos, justamente en este contexto histórico, preocuparnos siempre de esa presencia de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Nosotros hemos leído en esa primera lectura, diciendo del Deuteronomio, segunda ley, que el Señor dice, yo voy a suscitar entre ustedes un profeta de entre ustedes. Pende apetego y ina sea genoita, güero genoita, lleva a tu janguaisa, la pepe gendú en su contexto histórico. Ahora, queridos amigos, es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, cuando te está diciendo, cuando nosotros estamos muy metidos en las cosas, dice, del mundo, al final de cuentas, estén atentos porque podemos olvidarnos de lo esencial y podemos ir detrás de las cosas pasajeras. Yo conozco, queridos amigos, ayer con Dañere Iria lleva porque tengo la relación con muchas personas, ¿verdad? Que nos reunimos, hacemos nuestra catequesis, estamos con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero muchas veces nos damos cuenta que somos muy del momento. Nos falta entonces entender esto que hoy justamente la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos que organizar más nuestra vida espiritual, nuestra vida de familia, desde los valores de Dios. Porque dice, el que está ahí con su negocio, vamos a cambiar un poquitito el evangelio, se preocupa más de qué cosa te está diciendo. Y de su negocio, simplemente. Que le vaya bien su negocio, que pueda vender, que pueda ponerle un lindo precio, que le paguen enseguida, que tenga salida, etcétera, etcétera. Que está muy bien, o sea, ya te coye cuana, ya cuando hayan de platita a mí, dentro de la dignidad, el trabajo que dignifica, todos esos elementos. San Pablo aquí no discute estas cosas, ni vamos a discutir, porque todo el mundo necesitamos, y esa es nuestra organización. Esta es la forma como nos organizamos. Pero, y ahí San Pablo abre el paraguas y nos dice, Peña Tendeque, Peñangarecoga ni que penderezaraiti, que aquí la presencia de este Dios tiene que ser un Dios que está verdaderamente por encima, un Dios que camina verdaderamente a nuestro lado, un Dios que es nuestro Safón, decía en hebreo, ¿verdad? Safón quiere decir nuestro norte. Por eso Pablo está preocupado, porque él puede ver su realidad. Tanta gente que simplemente va detrás de cosas pasajeras, tantas personas que van simplemente, o sea, se anquilosan y piensan que eso es lo máximo. Y así entonces se olvidan justamente de lo que el Señor nos está pidiendo. Se olvidan de aquello que el Señor nos ha ofrecido, esto simplemente como medios para que nosotros podamos ser felices. Toda la naturaleza, toda la creación que puso a nuestro lado, ustedes, dice, dominen, porque esto pongo en sus manos. Pero ahora viene entonces lo esencial. El Señor puso en nuestras manos para que nosotros vivamos en la dignidad, pero eso no quiere decir que nosotros nos olvidemos de Él. La carta a los romanos nos habla muy bien. Dice, yo les he dado todo, pero estos, sobre todo se refiere a los paganos, en lugar de descubrir al autor de la maravilla de la naturaleza, se quedaron adorando simplemente los elementos de la naturaleza.
Nos quedamos adorando el dinero, nos quedamos adorando las cosas materiales y nos hemos olvidado quién es el verdadero autor de este gran regalo que recibimos de parte del Señor. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yara Ñe'e dominical. Estamos en este cuarto domingo del tiempo ordinario. Escuchemos entonces la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy? Estamos leyendo del Evangelio de San Marcos. Jesús entró en Cafarnaúm, capítulo 1, del 21 al 28. Y cuando Jesús fue a Cafarnaúm, llegó en el día sábado. Fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre poseído de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Queridos amigos, entonces estamos así escuchando la palabra del Señor desde el Evangelio de San Marcos. Aquí tenemos algunos elementos maravillosos que nos van a ayudar para este cuarto domingo en que estamos diciendo que Dios suscita, ¿verdad? Suscita de entre nosotros a profetas que nos hablarán, que nos marcarán el ritmo, que nos marcarán el norte, la dirección hacia donde nosotros tenemos que ir caminando. Y al mismo tiempo nos animará también, ¿verdad? Porque es la fuerza de Dios, es el Espíritu del Señor. En este Evangelio de San Marcos nos encontramos, dice, primera actitud de Jesús, como siempre, que recorre, que camina, que nos busca. Nañandere yare iri y se obea lleva. Peñande yara, oye, preocupaña de reina. Hijo mañana, estos hijos míos necesitan de mi presencia. Y así entonces es que nosotros entendemos aquí, queridos amigos, lo que nos propone
porque él, como siempre, llegando aquí, en este caso a Cafarnaúm, conoce muy bien la ciudad de Cafarnaúm, llega el día sábado y se va a la sinagoga y comienza a enseñar. Actitud que nunca falta en el Evangelio. La parte de Jesús, entonces, que llega hasta el Evangelio, hasta la sinagoga, que llega a su pueblo, que llega a las personas, que de Jesús mismo, ¿verdad? Y entonces dice, el hecho de sentarse es el catedrático, ¿verdad? El que se sienta a enseñar es el catedrático. Y ahora, en lo que viene a continuación, todos estaban asombrados de su enseñanza. Jesús enseña, dice, con un poder especial, como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Queridos amigos, esto también a nosotros ya nos tiene que llamar la atención. Cómo enseñar, no como los escribas, es decir, como quien tiene autoridad. El que tiene autoridad significa que está viviendo en propia vida. Es la esencia de su vida. Entonces dice, aquí estoy, porque queremos y procuramos, y lo estamos haciendo, estamos enseñando con la autoridad de Dios. Y había aquí en la sinagoga, segunda partecita, había quien, un hombre que estaba poseído de un espíritu impuro que comienza a gritar. Queridos amigos, al hablar de la impureza estamos hablando de nuestra propia condición humana también. Cuando hablamos, queridos hermanos, de la impureza, nosotros estamos hablando de ciertas actitudes que tiene nuestra sociedad. O sea, el hombre poseído por un mal no se refiere a ni así literalmente al estilo protestante, ¿verdad? Hay un hombre que está poseído, fulano de tal, nombre y apellido sello. No. El hombre poseído somos nosotros, es nuestra actitud. Entonces ya mañana va esa guabajina la diablo ya le coñan de lleva. El diabolos, el que nos divide, o el satán, el que nos está tentando, o el daimón, el demonio, el que sale desde adentro, ¿verdad? Y entonces hay un daimón, hay alguien que está aquí poseído por la injusticia, poseído por la corrupción, poseído por todo aquello que es pocané y todo aquello que es engañar a los demás. Un tío y la vez, ya estaña y me coña de sociedad, ¿verdad? Estaña y me la ha poseído, verdaderamente. Entonces, a mí que ve se ve calcular, ay, pobrecito allá, mira un poco en Cafarnaúm, en tiempo que Jesús había un poseído, si hay dice vecino de imitar un supea que amo a ti poseído. Todos somos de una o de otra manera poseídos por el daimón, por algún demonio, por algún mal. Pero miren cuál es nuestra reacción cuando nos encontramos con un Jesús que nos quiere liberar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Esa es la pregunta que nosotros muchas veces hacemos cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, a nuestra vida, cuando escuchamos y parece que nos están tocando con el dedo ahí en la llaga. ¿Se dan cuenta? Es la reacción del mal, es la reacción del daimón. Es entonces la incapacidad, ¿verdad?, de un día logos. En todo caso, ese es un día bolos que nos divide, que nos separa el bien del mal. Y entonces nosotros no aceptamos. Queremos seguir poseídos por nuestro daimón. Queremos seguir poseídos por todo aquello que nos lleva, evidentemente, a la corrupción, al desastre, a la pobreza, a la ignorancia, ¿verdad? Pero, ñandé, dígate, aquí está la frase, aquí está la pregunta del demonio. Y eso lo hacemos nosotros. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Pero no termina aquí porque viene la segunda partecita. Y esto, queridos hermanos, es mucho más aún. Fíjense, queridos amigos, cuál es esta segunda preguntita, ¿verdad?, que encontramos aquí. ¿Has venido para acabar con nosotros? Queridos amigos, esto que nosotros estamos encontrando aquí, has venido para acabar con nosotros. Es lo que tantas veces escuchamos
Y es lo que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Porque cuando yo estoy en un enriquecimiento ilícito, cuando yo estoy recibiendo platita por debajo de la mesa, cuando yo estoy juzgando y dando a algunos, ¿verdad?, privilegios, porque yo tengo la lapicera, tengo la lapicera para firmar y decir, esto se hace así o se hace asado, porque se la ha mandado, porque se le cogen a la lapicera, y lo hago de manera injusta, queridos amigos. Ahí está. Si yo te digo, ¿sabes qué? Deja de hacer eso. No te enriquezcas más de esa manera, vendiendo la justicia. ¿Cuánto te cuesta esto? 50,000, $100,000, 200, 300, para votar por ciertas cosas que, no sé, la comunidad europea pueda. Entonces, boiñamos circula, bebé, para que los congresistas puedan entonces votar por tal ley, porque si no, peamos, boiñamos ciririberbi, boiñame, boilañame, ni la ñaño votar, etc., porque esa es la realidad. Y eso, querido hermano, ese es el verdadero pecado, ese es el demoniado, ese es el que tiene por dentro el daimón. Y entonces, claro, cuando escuchamos esto va a decir, ¿has venido para acabar con nosotros? La conversión, la presencia de Jesús, lo que hace es acabar con estas cosas. También en nuestras instituciones, ¿verdad? Si yo le digo, ¿saben qué? Ustedes desde ahora en su institución atiendan a esos niños, porque tienen los recursos, atiendan a esos indígenas, atiendan y hagan bien en sus municipalidades, en sus municipios, en sus jefaturas, en sus hospitales, atiendan bien. Ustedes sacerdotes, usted obispo, usted sacerdote, haga bien lo que tiene que hacer porque Dios le ha dado ese recurso. Y entonces cuando el Señor viene y nos dice, atención, mi presencia, ¿qué es lo que hace? Has venido para acabar con nosotros. Esa es nuestra reacción. Bueno, queridos hermanos, y esto da mucho más para seguir. Nosotros por el día de hoy, ¿verdad?, quedamos hasta aquí, queridos amigos. Pienso que cada uno de nosotros tiene que tomar esta palabra de Dios, seguir con esta palabra de Dios, seguir mirando esta palabra de Dios y sobre todo pedir, ¿verdad?, esta gracia que nos ayude a nosotros, ¿verdad?, para hacer un camino de sanación, un camino de verdadera santidad y de liberación. Así es que, queridos amigos, nosotros vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor.
habían visto mis obras. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero, junto al Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yarañe. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yarañe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñande Yarañe en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. El Papa clausuró la Semana por la Unidad de los Cristianos en San Pablo Extramuros. Allí no celebraron misa sino las vísperas junto a representantes de otras iglesias como la anglicana o la ortodoxa de Constantinopla. En su homilía, Francisco recordó que para conseguir la unidad de los cristianos es importante no perder de vista el mandato de Jesús de amar al prójimo. Francisco dijo que para amar es importante salir de la lógica del dar para recibir y entrar en la lógica de la gratuidad. De hecho, pidió a los cristianos cambiar el modo de relacionarse con Dios. Ecco una religiosità distorta, basata sul possesso anziché sul dono, dove Dio è il mezzo per ottenere ciò che voglio, non il fine di amare con tutto il cuore. Y el Papa también recordó cómo en el trato con Dios no hay nada más gratuito que la oración. Por eso animó a los cristianos a retomar la vida espiritual con seriedad y con ella la atención al prójimo. Questa è la via, camminare insieme e servire insieme, mettendo la preghiera al primo posto. Infatti, quando i cristiani maturano nel servizio di Dio e del prossimo, crescono anche nella comprensione reciproca
De hecho, recordó que el cristianismo no es un camino para ser hombres perfectos, sino para amar, y puso como ejemplo a San Pablo, que decide cambiar de vida tras un encuentro con Cristo. Paolo non cambia vita sulla base dei suoi obiettivi, non diventa migliore perché realizza i suoi progetti. Al final de la celebración hubo varios momentos emotivos, como cuando todos, católicos, ortodoxos y anglicanos, rezaron juntos la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Ahora en este espacio que tenemos le llamamos nosotros Ñande Yarañe Responde, este segmento en que ustedes sigan enviando, ¿verdad?, la palabrita, alguna palabrita teológica principalmente que encuentran en los evangelios, en la Biblia, en la palabra de Dios. Piensa Ñañe Monguetamí, ¿verdad? Son breves minutos en que nosotros procuramos entrar desde un aspecto teológico. Una de las preguntas y de las palabras que todo el mundo quiere saber, y esto nos interesa por las pintas, nos llama la atención, es la palabra demonio. Demonio, pea demonio, pea demonio. A mí va para la la demonio. Tenemos ahí una lista de muchas personas. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? En varias oportunidades hicimos algunos cursos sobre demonología, ¿verdad? Para entender un poco. A veces ya pota ahí con la televisión, ve que tu anguay se entero vetea, ¿verdad? Porque somos muchos, gracias a Dios, que estamos reflexionando la palabra de Dios por lo menos una vez a la semana. ¿Verdad? Entonces, la demonología. Hoy vamos a mirar algunos conceptos de lo que significa verdaderamente la palabra demonio. Entonces, comenzamos simplemente diciendo que el semblante, ¿verdad?, de los demonios, que son seres espirituales maléficos. Estas son las definiciones, lo que nosotros le estamos dando de lo que significa demonios. No hay un esclarecimiento, sino lentamente en la revelación. Primera cosita, no. Porque algunos pues se vuelven muy así quisquillosos en esta cosa. Yo recuerdo una vez, di este curso de demonología, donde yo tenía una calle ya, que yo estaba contra el obispo, contra no sé qué cosa. ¿Qué cosa es? ¿Verdad? Porque no entendí. Entonces, explicatio terminorum es lo primero que nos va a ayudar después para entender, porque esto pues son conceptos para entender actitudes. No nos olvidemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios es pedagogía, que nos hace entender nuestra hoja de ruta y entonces nos hace entender nuestras actitudes. ¿Qué hoja de ruta tenés vos, verdad? Y hacia dónde querés caminar. Entonces, por eso, la primera definición nos está diciendo que la palabra demonio, lo demoníaco, se va revelando lentamente también en cuanto a un concepto. En un principio, los textos bíblicos utilizaron ciertos elementos tomados de las creencias populares. Nosotros estamos dentro de un contexto histórico. Nosotros hemos celebrado hace poco la encarnación, ¿verdad?, de Dios en medio de nosotros. Quiere decir que para explicar a Dios y para explicar el mal y para explicar todo lo que nosotros vivimos, lo vamos a explicar con nuestras terminologías. Y vamos a tratar de explicar. Entonces se dan cuenta que la terminología es esencial y fundamental. Es como decir, si añe de hebreo, de alemán, de chino, ese no es tu lenguaje, entendemos. Algunas veces alguno me dice, y usted venía en la guaraní, porque UPBC,
a pilla pona bemba epalas y se hina peñan de yarañe, se dan cuenta, ¿por qué? Porque este es el lenguaje que nosotros entendemos. Entonces yo te explico la escatología, andere mañana, y palabra griega. Anda ella de rejegua. Entonces, leñe bueno explicarse. Escatón, corte, logos, un tratado sobre la acción de Dios. Peñan de yara o inclusive que seis años que haya escatología, el escatón. Es un corte definitivo. Bueno, a veces hay gusto porque ñaño entendé. A pedir que tu ñaño que está en el mismo idioma. Porque si que tu en un idioma totalmente diferente, simbólicamente hablando, a ñaño entendé, ñaño a lo esencial y fundamental. A la ñande ya en la ñande ya entendé, ña comprende, a pesar con ya guatapona. Pero ahí no entiende se te imagina, porque la ya se entiende por ahí, allá. La ñaña por lo menos. Algunos de tus votados en temas no entiende se este hoy. Bueno, seguimos, queridos amigos. Fíjense ahora este otro elemento que nos dice. Al final, todo adquirió sentido sobre esta palabra de la demonología, de lo demoníaco, cuando vino Cristo. Es decir, desde Cristo entonces tenemos una revelación para entender lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, el demonio, el Satán, el tentador, el diablo, el que te divide, ¿verdad? Y el daimón, lo negativo que sale de adentro. ¿Y eso desde dónde, queridos amigos? Y eso estamos diciendo. Desde un empeño y desde un confrontarse, compararse, ponerse ante un Dios que justamente nos trae el bien y que busca nuestra dignidad y nuestra felicidad. Ahora, si nosotros miramos y vamos a procurar entender, ¿verdad? Porque estamos desde el Antiguo Testamento, hay todo un recorrido. Ahora no vamos a entrar porque te dilañan el tiempo, ni que tomo ahí que estás paye. Pero con curso de demonología. Yo quisiera entrar simplemente en lo que concierne para nosotros el combate, ¿verdad?, que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad. Aquello que nosotros, queridos amigos, llamamos el combate, ¿verdad?, contra lo demoníaco. El combate de la iglesia, el combate de la sociedad, el combate nuestro contra todo aquello que nos separa del verdadero plan de salvación del Señor. Comienzo simplemente diciendo rápidamente los tres vocablos que utilizamos para definir al mal. Satán, esa es una palabra hebrea, Satán. Ese es entonces el nombre que después le damos a lo maléfico, era Satanás. Pero ¿de dónde viene Satán? Satán viene de la palabra Satán, que significa tentar. Ese es un verbo en hebreo, Satán. Satán quiere decir yo te tiento, tentar. Bueno, diabolos, diablo, esa es una palabra griega. Dia quiere decir dos, separado. De ahí viene, por ejemplo, la palabra diálogos. Logos es palabra, día, separado. Va a decir la diálogo. Reñende, obviamente. Reñende, obviamente. Pero hago la diálogo. Bueno, diabolos, la misma cosa. El que divide. El que nos divide en dos. Entre vos y yo. Ya yo dividí. Dañaño entendido. Pero hago la diablo. Entonces se dan cuenta. Son actitudes. La palabra de Dios y la Biblia siempre mira las actitudes. Anila ya se cabe, entonces, por eso estaba diciendo el Evangelio del día de hoy, que nos hablaba justamente sobre ese hombre que tenía el diabolos, el que lo dividía, o el que nos divide a nosotros, o el Satán, el que nos tienta para andar en la corrupción, para hacer entonces coima, para hacer esto y para hacer aquello. Entonces, a ver, pues tenía. Ya digo, tío, y la ya jode, yo y ponete digo ya demasiado claro. Bueno, y el tercero es lo que nosotros le llamamos demonio, daimón, la demonología. Ambas ICP daimón, el daimón es el espíritu, la ira, lo que sale de adentro quiere decir daimón. Pero atención, puede ser lo positivo y lo negativo, ¿eh? El daimón quiere decir lo lindo o lo feo que sale, porque es tu forma.
o sea, pendergue, puy. Por eso Jesús dice, ¿verdad? El mal en realidad, ¿de dónde viene? No es lo que viene de afuera, sino que es lo que sale de tu corazón, de tu mente. La andeñe, bueno, porque en de la nemondata mojina, entonces vos mismo estás pensando y elucubrando. Si vos vas a entrar, ¿verdad?, a engañar en la política, entonces nos reunimos luego todito, mal ese equipo, va a enseñar votar ahorita, va a enseñar pota, va a enseñar nata la votación, va a enseñar votar a la gente, va a enseñar que necesita votar a peña de ya votar, ¿entiendes? O sea, eso es maquiavélico, eso es elucubrar, peala daimón, ¿entendés? Peala daimón, peala demonio. A peale coña de ya he oído una vez, se mandó a la abuela, mi hijo, no seas un demonio, no seas un demonio. Y decir que ya deina la demonio. ¿Por qué? Y porque somos nosotros, queridos hermanos, los que actuamos de una o de otra manera. Y entonces por eso, cuando estamos hablando aquí, este combate, ¿verdad?, de la comunidad, de la iglesia, vamos a ir mirando un poco cuáles son estos combates. Primero vamos entonces para mirar, saber, conocer estos combates. En primer lugar, nos dice así: las liberaciones de los posesos, es decir, de los poseídos, porque todos entonces estamos poseídos. ¿Se dan cuenta? Por eso dije yo hace rato en esa primera exhortación del Evangelio. Este que estaba endemoniado comienza a gritar dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Ya sé quién eres tú. Y después, va el areusean de manare yu Jesús, ¿para qué venís? Ya sé para qué vienes. Para entonces, para molestarnos, para sacarnos. Y claro, Jesús viene y su presencia, la luz, ya mete el dedo en la llaga. Porque todos pues nos damos cuenta cuando estamos en la corrupción y cuando estamos en el mal. Cuando nosotros estamos haciendo el mal, entonces todos ya sabemos, yo mismo sé que estoy haciendo mal. Y todos tenemos esa capacidad. Nadie me puede decir, ay, pobrecito, que estoy vendiendo aquí la justicia al mejor postor, etcétera, etcétera. O sea, ante el Señor hay eso. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, entonces vamos un poquitito más. ¿Qué más nos dice? Directamente, dice Jesús, con los demonios, adopta otras formas. A ver, ¿qué es lo que hace Jesús contra los demonios? Es decir, contra nuestras actitudes negativas. Primero, lucha contra la magia. Jesús entonces lucha contra todo lo que es lo mágico, porque nosotros tantas veces lo que hacemos querer entender, ¿verdad?, en el aspecto religioso, es como que todo es algo mágico, ¿verdad? Como que todo viene desde arriba, porque no nos queremos comprometer. De allí que se una peña de bautismo. El bautismo de por sí quiere decir zambullirse, mojarse de los valores y los principios de Dios. Apenas entonces ya entender, entonces quiere decir, ay, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo lo que es magia, todo lo que es entonces, está con la gente, pella lleva, que viene y te pide que le toques, que le ponga un aceite, que le derrame agua, o sea, todo como una cuestión mágica. Pero yo después quiero seguir igualito. Yo quiero seguir robando, yo quiero seguir en el poder, yo quiero seguir engañando. Yo recuerdo cuando iba a ver toda esa elección, estaba la política, ¿verdad? Para que se le rece. Y en mira, porque me están haciendo. Oye, porque hay veces me mandaron a hacer. ¿Entiendes? Oye, ya puede ser, oye, ya puede ser. Mira cuando existiría, eso que son actitudes de una falsa religión. Justamente Jesús dice, lucha contra todo lo que es magia. Porque eso es lo demoníaco, ¿entiendes? Lucha contra todo aquello que es magia. Hay muchas personas que siguen en esto. Dicen, yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy aquello cosí, ojo, le cala hipó, hoy te cala tarot, hoy te cala carta, ojo, me voy capea, ojo, prevera, ojo, por manos santas, apenas soy cogí. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Nos falta mucha educación religiosa.
Pero sigamos un poquitito. ¿Qué dice más Jesús, verdad? Entonces, además de luchar contra la magia, dice el Señor, lucha contra las supersticiones. Ahí está. Hay muchas supersticiones entre nosotros. Hay muchas supersticiones. Entonces, esto no es de Dios. Y Jesús lucha contra esto. Porque Él considera que esto es daimón, demoníaco, que sale de nosotros, de nuestro interés. Es una forma, atención, psicológica de nosotros encubrirnos detrás de algo que verdaderamente no existe, ¿entienden? Porque el mal está en nosotros que no queremos asumir nuestra responsabilidad. En la medida en que asumimos nuestra responsabilidad, entonces todo lo supersticioso va a tener que desaparecer. Eso es lo que yo suelo decir, cuando aparece la luz, cuando aparece Cristo, desaparece la oscuridad, automáticamente. No es que aparece primero la luz y después la oscuridad y dice, bueno, ¿me voy o no me voy? Vaya, no. Viene apareciendo la luz, sale el sol y la oscuridad va desapareciendo, pero automáticamente. Entonces en la superstición desaparece, la magia desaparece cuando verdaderamente nos aferramos y entendemos el Evangelio. Upea con la ñajendu a peña de yarañe, con a programa con ñaña mintu una ñajendu. Hopega tu ya po ani ahí la ya puesta para ahí a peña de acame, yaikuagua, upea hope yaiko llegue como los mejores, number one en corrupción. Jesús, ¿qué más dice? Contra toda la creencia en los espíritus adivinatorios. Ay, aquí te mete algo más, queridos amigos. Contra los espíritus adivinatorios. Lucha contra la idolatría. Todo lo que yo considero que es mi ídolo. La plata, el poder, el placer. Eso es lo que nuestros obispos latinoamericanos ya en 1969 habían dicho en Medellín, ¿verdad? Las 3 P. Plata, poder, placer. Entonces dice contra toda idolatría, porque esos son los daimón. Estos son los demonios, ¿se dan cuenta? Entonces el Señor, esto es lo que nos quiere liberar. Cuando nos decía, sí, yo sé que tú vienes, ¿por qué vienes? Ya sé para qué vienes. Tú quieres sacarnos de esto. Queremos vivir, ¿verdad? Queremos vivir, parece siempre, en esa corrupción. Y por último, queridos hermanos, invitan a los hombres también a su mesa. Jesús, queridos amigos, lucha contra toda idolatría, lucha contra la falsa sabiduría. Váyase la falsa sabiduría, yo quiero ver, váyase la falsa sabiduría. She hay cuapa hoy, she no hay contenido a ver, she no hay contenido ni nada en tu sei, pepa y peoñe en pareja bebé. ¿Por qué? Y porque te metió el dedo en la llaga, o mejor dicho, nada yo y la país. Peñan de hinchara y ande de hina lleva. A ver, la ñico tengo coña de netape, queridos amigos. Necesitamos para nuestra familia. Comencemos, pero seriamente. Estamos en el 4º domingo hoy del tiempo ordinario. Tenemos 54 domingos ayer. Entonces, ya aprovechan mina. Ñañemo y mina peñan de yara en donde peñan ñesuya, yeurea, ya espe. Nene, ñan de yara, diga tu maíz, va a ver allá po. Siempre tengo mina. Así es que les voy a dejar ahora la bendición del Señor y que nos ayude verdaderamente a expulsar todo daimón, todo demonio, todo satán, todo diabolos, aquello que nos divide. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.